Abrimos nuestra tertulia semanal y en esta ocasión vamos a analizar lo que yo les vengo a ustedes contando estos últimos días. ¿Qué está pasando en el panorama taurino, en esa parte popular, en ese festejo popular, donde en todas las localidades hemos conocido heridos? Incluso, lo recuerdan ustedes en Medina, los encierros que hemos tenido, cada día un herido, en Íscar, en las fiestas de Íscar patronales, después en San Miguel, Cuéllar, en todos los lugares heridos e incluso, lo peor ya, hasta fallecidos. ¿El por qué? Pues para analizarlo contamos esta noche con personas muy vinculadas con el mundo del toro. Lo se irán conociendo según lo vayamos presentando, como es el caso de Jorge Pérez, que es aguacerillo de plazas de toros y a su vez es un gran aficionado tanto a caballo como cortador y corredor de a pie. Jorge, buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Corredor de a pie, cortador, a caballo, aguacerillo, tocas todos los palos del mundo del toro, ¿no? Todo lo que se puede, ¿no? Bueno, más que nada, pues lo que te manda la afición, lo que te llama, y bueno, pues disfrutar dentro de mis posibilidades y dentro de lo que puedes en cada momento, está claro. Después vamos a entrar a lo que es en debate, porque saludamos a nuestro segundo invitado de esta noche. Él es el presidente de la Asociación Taurina Cultural La Soterraña de Olmedo. La asociación se encargó de soltar un toro en las fiestas de Olmedo, también desde el cajón, y además organiza diferentes concursos de corte. Sobre todo se volcan en las jóvenes promesas. Iván Daniel Caballero, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, taurino, por supuesto, y en este caso como presidente, y como yo antes comentaba, habéis soltado toros incluso comprados por vosotros en las fiestas de Olmedo. En la fiesta de Olmedo, sí. Soltamos era cinqueño, un toro de Miranda de Pericárbaro. ¿Y qué tal de resultado? El resultado bien, dio, hasta que pegó un golpe fuerte a la talanquera y se fastidió el animal, pero tuvo bravura. Bueno, pues ahora, repito, entramos de lleno en la tertulia con Jorge, con Iván Daniel Caballero, y nos falta presentar a nuestro último invitado, que yo no le llamo invitado porque él es un hombre de la casa. Él nos acompaña todas las semanas. Es crítico taurino de Telemedina, Canal 9. Es presidente de la Asociación Taurino Cultural Amigo de los Cortes. No sigas diciendo porque además estuvo en la presidencia de asesor en Medina del Campo. Con todos estos detalles saben que estamos hablando de Ortuñez. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. En este caso vamos a tocar la parte popular. La parte popular, y como yo digo, ha sido un año fatal, ¿verdad? Pues no quisiéramos estar hablando de esto, la verdad. ¿Por qué? Porque las tradiciones hay que cuidarlas mucho, y todo esto que vamos a hablar esta noche, pues seguramente que a muchos, pues con todos estos antitaurinos que hay y demás, pues les llenará a lo mejor de algunas perspectivas, pero nosotros lo que vamos a hablar ahora mismo es circunstancias que han pasado. Fíjate que han muerto 16 personas, pero podían haber muerto alguna más, lo que estábamos hablando, y luego hablaremos más. Detalladamente, este año ha sido para mí un año histórico dentro de las tradiciones taurinas, tanto toros embolados en la Comunidad Valenciana como de cajón, como de otra serie de espectáculos, encierros muchísimos, ha habido muchos encierros, pero bueno, es el detalle de que han muerto también profesionales, han muerto sobre todo muchos descuidos, alguno con alguna copa de más, que hablaremos luego, pero vamos, en definitiva no quisiéramos estar hablando de esto, pero vamos a defender lo que es nuestro, que es la tradición de los toros en España. Vamos a abrir ya nuestro debate. Yo he conversado con ganaderos y me comentaban que para la parte popular, pues las autoridades son menos exigentes, ¿no?, que para la parte del toreo de a pie. Porque para la parte popular, pues los toros pueden ir en puntas, que no pasa nada, y para la parte del toreo de a pie, pues se permite, ¿no?, pues afeitar un poco el ganado. ¿Qué te parece, Jorge? Vamos a ver, es verdad que sí está menos controlado el tema popular que el tema serio, ¿no? Y lógicamente también es verdad que los ganaderos crían, o el 90% de los ganaderos tenemos que saber que crían, o está la idea del ganadero es para el toro en la plaza, y el toro que no va a la plaza, como segunda oportunidad se le da a la calle. Por eso a lo mejor se mira menos el ganado que ya sale a la calle que el que va a un festejo serio y el que va a morir a la plaza, ¿no?
Por eso a lo mejor, seguramente los toros cuando salen a las calles, pues vienen en otras condiciones, muchos vendrán ya probados, porque un ganadero hay que ponerse también en su parte, ¿no? Que cuando él selecciona, desde que cría, o la selección que hace con las madres, como busca la línea del toro que funciona en la plaza, pues él no va a dejar de dar esa oportunidad o de querer probar ese producto a ver el resultado que da en la plaza. Lógicamente lo tentará en su finca y sin decir nada, ¿no? Y al final esos toros ya muchos salen a las calles y todos sabemos que es mucho más delicado un toro ya que viene toreado a un toro que sale virgen a un ruedo. O sea, entonces ha abierto un poco el melón, Jorge, hablando de toros tocados que van a las calles. Ortúñez, Iván. Yo creo que sí, hay que les tienen que probar, eso está claro, pero para las calles yo creo que es un peligro. Si no hay condiciones de director de lidia, porque yo he visto en sitios que solo estar el director de lidia en la plaza, no estar en el recorrido. Si un director contrata a un director de lidia es para estar en el recorrido, como luego si cuando hacen capea esté en la plaza. Es mi opinión, que muchas cosas se podían evitar, claro, se podían evitar, pero hay que estar ahí. Ortúñez. Para mí el exceso de producción que ha habido durante la pandemia ha tenido mucho que ver. El exceso de producción, como comprendéis, el ganadero quiere sacar un producto de... Se ha lidiado en los festejos populares, me parece que el otro día en la Fundación del Toro de Lidia lo hablábamos. Se han lidiado casi un 60% más de toros que de novillos, por ejemplo. Y sin embargo estamos hablando un poco de que lo que acaba de decir Jorge, yo estoy con él. ¿Por qué? Porque los productos ahora mismo, pues fíjate este año que ya están diciendo que va a haber escasez de toros. Pero luego, si vamos a los números, que han sido unos números, yo diría que impresionantes, ha sido histórico. ¿Por qué? Porque en cualquier charla taurina que vayas a hablar, ganaderos tan importantes como Victorino, como otra serie de ganaderos que han dado toros para la zona del Levante, que han sido toros muy en puntas, muy bien preparados. Todo el mundo quiere escoger, pues igual que aquí en Medina se han traído una serie de productos, a lo mejor alguno, bueno, pues no tenía la categoría, pero en otros es un orgullo llevar un toro de Dolores Aguirre o un toro de tal. Los ganaderos lo tienen que sacar, y lo que dice Jorge tiene toda la razón, y muchos ganaderos lo han dicho en muchas charlas taurinas. Teníamos que sacar el exceso por demasía de todos esos toros que habían estado parados durante los años. No vamos a decir que eso ha sido la culpa de los 16, 17 muertos, que eso no lo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en definitiva han muerto tanto personas que tienen negligencias, que ya lo hablaremos más adelante, como personas auténticamente profesionales. Gente que ha corrido el encierro de Pamplona, gente con una serie de actitudes importantes. En este caso ha sido, por ejemplo, hablando de Medina, del Chapi, o de otra serie, porque fijaros que si contamos es prácticamente gente profesional. Pues hablaban el otro día en la Fundación de 1 millón de personas, contando caballistas, contando gente que corre los encierros, contando cortadores, contando gente que entra a las capeas, que en muchos sitios pues a lo mejor no tienen esas condiciones, esas maneras de poder sortear la embestida de un toro. De un toro, pues claro, con casi 5 años, 4 o 5 años, cuando nos se lidiaban, por ejemplo, en Valencia, distintas comunidades, donde se puede llevar un toro de 5, como se puede llevar aquí en Castilla y León uno de 4, como se puede, pero ha salido mucho exceso de ganadería. Luego también no penséis un poco, a lo mejor, que el aficionado cada vez le roba un poco más el terreno al toro, se meten en unos terrenos que posiblemente a lo mejor también se exponen demasiado, ¿no?, para una afición, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues sí, yo creo que se quiere profesionalizar ya todo tanto, o queremos imitar tanto a los profesionales, que luego esas cosas al final también se pagan, ¿no? Se pagan. Porque en una capea, lo que estamos hablando, no sabes qué tipo de toro te van a echar, pero ya queremos hacer un concurso de cortes. Cuando una capea, un festejo popular, para que se divierta todo el mundo.
Ahora, lo de siempre, está mal visto que salgas con un jersey, con una manta, que le llames desde un burladero, cuando se ha hecho toda la vida, y una capea es para eso. No lo va a cambiar nadie. Pero la mecánica, todos sabemos que es lo contrario, ¿no? Que es llegar y hacer un concurso de cortes. Cuando te están echando un toro que seguramente no es el más apropiado para un concurso de cortes, por el encaste, por lo que estamos hablando de si viene toreado, por el trato que ha llevado el toro. Un toro para un concurso de cortes, igual que para una corrida, se le cuida en la finca de unas maneras. Un toro que viene a la batalla viene en otras condiciones. Y queremos hacer de ese toro un toro, o querer jugar con él como si fuera un toro que viene en perfectas condiciones, y muchas veces lo pagamos. Iván. Sí, mira, yo el caso del concurso de cortes de Olmedo, de la ganadería de Monteviejo, querían hacer el día antes, cuando lo de soltamos nosotros el toro, querían hacer el desenjuague de los animales del concurso, y yo hablando con el concejal y la autoridad del ayuntamiento, que no lo hicieran. Digo, porque a los animales, según les bajas ya del camión, y encima esos novillos que se aprenden rápido y eso, digo, les vas a buscar la carencia, va a ser un peligro para los chavales para cortar al día siguiente, porque les pones en peligro a los chavales. Porque les busca la carencia, a los animales ya, según bajan del camión, ya busca su carencia. Y en Olmedo pasó eso, y al final no hicimos el desenjole de los toros del concurso de cortes, por el peligro de los chavales que iban a concursar al día siguiente. Ortuño, antes comentabas un poco, bueno, pues la experiencia que tienen estos profesionales que van a correr encierros, Pamplona, Cuéllar, Medina, todas las localidades que tienen encierros en condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, estos llamados así, profesionales, tienen muchos conocimientos, pero no les sirve muchas veces para resultar herido por un toro, ¿no? Yo, para mí, uno de los grandes que tenemos en todo el país es Dani Alonso, y hemos visto cómo en Íscar, pues le cogió un toro, ¿no? ¿Cómo es posible que uno de los mejores, si no es el mejor cortador que hay, le puede coger un toro en la plaza? A todos nos puede coger, hasta en la barrera, fíjate lo que te digo, Javier. Pero en definitiva, lo que estamos hablando un poquito es que, por ejemplo, se ha profesionalizado mucho. Pero para mí no es ninguna profesionalidad los concursos de cortes. ¿Por qué? Porque deberían de, sobre todo, defenderse ellos mucho más. Se tiene que profesionalizar importantemente. Importantemente, ¿por qué? Porque fíjate los toros que echan en Zaragoza, los toros que echan en Valencia, de ganaderías importantísimas. Se juegan la vida todas las tardes. Estoy hablando de Zaragoza como puedo hablar de Castronuño, o por hablar de Olmedo. Son profesionales auténticos, pero que no han sabido defender la cuestión de los concursos de cortes. ¿Por qué? Porque el concurso de cortes ahora se ha quedado desprestigiado por todos los lados. Yo no lo digo por las empresas, que a lo mejor lo tendría que decir si somos críticos, sino por ellos mismos. Ellos debían de haberse, por ejemplo, profesionalizado con una asociación, haber tenido su seguridad social. Es que carecen de todo eso y son unos profesionales auténticos. Hay verdaderos personajes dentro de los concursos de cortes, hacen cosas maravillosas, pero luego el toro debería tener unas proporciones, una manera de... Hombre, ellos ya hacen unos saltos arriesgadísimos, y los toros que se meten en los concursos de cortes ahora prácticamente son... Yo el otro día os decía, es que me parecía un búfalo, 620 kilos, creo, y fíjate que ahí mismo en la Flecha el otro día había uno de 535, y son animales que tienen lo que acaban de decir ellos, lo ven en todas las plazas, lo ven en todos los encierros, y hay personas, no solo ellos se juegan la vida, los que van en los encierros con los caballos. Es importante decir también que esos son también auténticos profesionales, tienen su seguro para su caballo, y ellos tienen una responsabilidad delante de un caballo, y meter los toros en un encierro tradicional, y luego pues puede haber cualquier percance, ¿no? Los percances no tienen ni años, ni edad, ni forma, ni nada de nada. Luego podríamos hablar pues de gente que se mete en unas condiciones que no se debían de meter. Y bueno, lo que acaba de decir, que es una cosa muy peliaguda, el hacer un encierro como el de Medina o el de Cuéllar, pues tiene unas características. Yo, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de que en Cuéllar
hay unas barreras, o sea, donde tienen las talanqueras, pues no tienen doble talanquera y nosotros la tenemos, por ejemplo. En unos sitios es para una cosa y en otros sitios otra. Luego hay pueblos pequeños que han hecho hasta 2 y 3 espectáculos. Tenemos el caso de Madrigal, tenemos el caso de Valdestillas, que primero es en una época, luego es en otra, y ahora ha sido la demasía histórica que ha habido de todos los festejos tradicionales. Puede pasar, por ejemplo, lo que pasó en La Seca con este chiquito de 52 años que no le dejaban entrar en el palo, que lo habéis estado hablando antes. Hay muchas circunstancias, pero las circunstancias tenemos que tener en cuenta de que la tradición es lo más importante, y lo que se debía de legislar ahora mismo en todas las comunidades, porque es que cada comunidad hay una legislación. En Valencia, por ejemplo, pues en cualquier barrio de Valdeusó o de tal, se echa un toro, y bueno, y luego a la semana siguiente se echa otro. Las barreras arquitectónicas que puedan haber en esa calle, por ejemplo, unas veces los toros por el asfalto, otras veces los toros por la arena, otras veces los toros, y ya es una tradición tan importante, y luego la cantidad de gente, que se ha masificado mucho. Prácticamente, si te he dicho 1 millón, ha habido prácticamente, si hablamos, casi 23 millones de personas que han ido a ver festejos, tanto serios como tradicionales, y sobre todo tradicionales. Fíjate, el segundo día, creo, en Olmedo había prácticamente 11.000, 14.000 personas. Bien a gusto. Dijeron que tiene una población Olmedo de 5.000 o 6.000, ¿no? O 7.000. No, 3.000. O 3.800. En Íscar igual. Cuéllar es una... Nosotros también lo hemos tenido en fechas claves. Pues fíjate, eso es una masificación importante de que a lo mejor no te dejen entrar en una barrera, o que tú no seas lo verdaderamente pertinaz en ir a llamar a un toro en ciertas circunstancias, porque lo ha habido también con profesionales. ¿No es así? El tema de la edad, por ejemplo, estás hablando que a lo mejor no eres lo suficientemente ágil ya para estar ahí. Había que tener una edad, decir, bueno, mira, pues ya hasta 35, o 40 o 25, ¿no? Había que poner una edad, o ponerse uno mismo la edad. Yo creo que uno mismo. Yo creo que uno mismo, porque es verdad que cada persona... Hay gente con 50 años que está más ágil que otros con 35. Eso lo sabemos todos, ¿no? Que hay unas condiciones. Tenemos al Pato, aquí de Medina, Pato, que le ve saltar la barrera, y los chicos de 30 años no saltan como él. Sí. ¿Vale? Y tiene 50, ¿no? Y tiene 50. Por eso yo creo que la edad te la tienes que poner tú y ser consciente de tus limitaciones, ¿no? Un poco lo que yo te he dicho antes. Yo me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Tema toros, tema tal. Pero creo que tengo que tener siempre la cabeza, o siempre la he tenido, de saber mis límites. Habrá días que me he tenido que quedar mirando por una serie de circunstancias, y otros días pues a lo mejor me he desfasado un poquito más, me he visto mejor, me ha gustado más el animal que había en el ruedo, no sé qué, y me he lanzado un poquito más a por él. Pero yo creo que la cabeza ahí es la que más tiene que mandar, y la que te puede decir hasta dónde puedes llegar. Voy, no voy, o me subo al tendido, que no pasa nada, ¿no? Y antes estamos comentando, ¿no?, que claro, estamos viendo cada vez toros pues de más cuajo, con más cabeza, más cornamenta, pero por ejemplo el último fallecido de La Seca pues fue una vaquilla. O sea, no tiene por qué ser un toro de 600 kilos, yo me refiero que falleces por una vaquilla, no por un toro, ¿no? Bueno, la vaca tenía unos cuernos que cuántos toros quisiera. Hombre, que no es que muchas veces velas, de verdad. Pero 2 velas. Sí, bajas, por eso. Vale. Es Sí, verdad. pero también, Javier, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, una mujer francesa de 73 años, eso lo podemos obviar, pero luego vienen los números, y vienen los antitaurinos, y viene la hipocresía que hay en este mundo, porque es que hay una hipocresía tremenda. Estamos viendo que los dibujos animados, los toros y los perros hablan, 50.000 circunstancias que ahora mismo nosotros, los que elegimos una tradición tan importante como es esta, la de los encierros, este chaval, por ejemplo, el Chapi, yo luego al terminar diré unas palabras que a nosotros nos quedaron en nuestra mente cuando estábamos en el entierro, por ejemplo, ¿sabes? Pero bueno, al defecto que hay. Si se hacen, antes cuando hablábamos de números, si se han hecho, por ejemplo, en el caso del año 2019, 13.000 espectáculos, y se han hecho ahora 26.000, es casi el doble de todas
de todos los espectáculos tradicionales. ¿Qué pasa? Pues que los números son los que quedan, son los que están, son los que se ponen. En un encierro como el de Pamplona, pues a lo mejor hay, voy a decir poco, pero 2.000 personas que sepan correr, pero otras 20.000, en el Recodiro hay 20.000, esas 20.000 no saben, en definitiva, a dónde van a entrar ahí con unos animales tan importantes que se van a lidiar por la tarde, ¿me entiendes? Luego, la desesperación de, por ejemplo, un chavalito de 18 años que pueda tener bebidas, droga o lo demás, que es lo que estábamos hablando, pero en definitiva, cuando se crean números así y que estemos hablando hoy, estamos hablando de esto, pero lo que debemos de defender son todas las tradiciones y todos los encierros que ha habido. ¿Por qué? Porque la gente acude. Ha habido gente, como vosotros a lo mejor, que habéis ido a 30 este año. Y más. O más, ¿no? Habéis ido a 30 sitios, o 35. Yo, por mi trabajo ahora de motoespadas, pues a lo mejor he ido a 200 corridas de toros. Si os digo a vosotros que habéis ido a 30, a lo mejor habéis ido alguna más. ¿Por qué? Porque prácticamente cada pueblecito de Valladolid ha habido un espectáculo. ¿Y qué pasa? El riesgo se multiplica. ¿Por qué? Porque llevas a un familiar, en el caso, por ejemplo, de La Seca, llevaba a su hija y a su mujer y estaba arriba, prácticamente lo vieron. O sea, ha sido unas circunstancias enormes, sobre todo para mí, de la masificación que ha habido en los espectáculos taurinos tradicionales. Vamos a hablar de que hay importantísimos encierros como son los de Corella en Navarra, que tienen otra legislación y otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y fíjate que tú en Pamplona vas y ves a un americano y un policía le puede decir a ese americano: salte porque tú no entiendes de esto, y a lo mejor lleva corriendo los encierros 30 años, o viene uno japonés y se pone a correr en los encierros. O sea, son circunstancias. Yo, para mí, el hablar de esto sobre todo es defender las tradiciones que tenemos en España y que cada vez, y sobre todo este año, han sido masificados. Yo estoy contigo de acuerdo, Ortúñez, en el que este año lo que ha ocurrido es completamente normal, digo normal, puesto que estamos hablando que si se ha multiplicado por festejos por 3, pues demasiadas pocas cogidas a lo mejor ha habido, si sumamos todas, con tantos festejos. Los números no podemos hablar nunca, pero fíjate que los números que estábamos hablando el otro día en la Fundación del Toro de Lidia, Cardelús, que es el presidente, nos estuvo diciendo que si de los 16, contando al Chapi, de los 16, 8 han muerto en la Comunidad Valenciana. Pero si tenemos en cuenta que se han hecho prácticamente 65.000 espectáculos tradicionales, es el 0,00,56% la gente que ha resultado no solo herida, sino muerta por todos estos espectáculos. ¿Hay que hablar de ello? Pues sí, pero en definitiva las tradiciones hay que cuidarlas. Si estos señores están trabajando, por ejemplo, en Olmedo, de que les gusta sacar el toro del cajón, a lo mejor no era una tradición que había en Olmedo, pero ellos procuran de hacer lo mejor posible para que la gente vaya, acuda. Es igual que los concursos de cortes, y en el caso de Jorge, pues tiene un caballo o más, va a sus encierros. ¿Él se profesionaliza? No, pero está ahí, va a sus encierros y tiene ese amor por la tradición que tienen los encierros. Decir eso, al igual que decir que muchísima gente pues es cortador, no tiene esa profesionalidad que tenía que tener, que para mí es una de las grandes, ahora mismo, es una de las grandes pegas que hay dentro del mundo taurino, es una de las grandes... Y no se ponen de acuerdo. Nosotros tenemos una asociación, estos señores tienen una asociación porque a lo mejor pertenecen a la Federación Taurina de no sé qué, o a la asociación de no sé qué, y están a apoyar lo que es la tradición. Nosotros pues estamos... Pero ellos, de momento, ahí está. Y es un problema grandísimo. La Asociación de Caballistas, por ejemplo, pues oye, tienen esa asociación y procuran, ¿no?, ir a los entierros y defienden lo que a ellos les apasiona. Sí, pero te sigo diciendo lo de antes. Yo voy a caballo, yo no soy el profesional que se encarga de encerrar los toros, ¿no? Sabemos que para eso vienen los ganaderos y son los encargados realmente. Eso es. Pero
cuando se complica el tema, o bueno, o yo tengo que ser consciente, desde que se abre la puerta de los corrales, de saber la situación y hasta dónde puedo llegar. Que un toro se queda en un sitio, que se puede trabajar con él, que yo llevo un caballo que sé que responde, que las circunstancias van todas bien para poder tirar del toro hacia adelante o cortarle o intentar que no se vaya a una carretera. Entonces voy y me meto y lo hago. Lo que no puedo hacer, no saber ni si mi caballo si responde o no, y yo voy. Claro, tú vas. Luego el tema puede acabar bien o puede acabar en una desgracia. Esa, te sigo diciendo que yo creo que es la consecuencia mayor de todo, el saber hasta dónde puede llegar uno en este mundo del toro, tanto a pie, a caballo, en la plaza, en el campo, en las calles, donde tú quieras, pero ser consciente de lo que tú llevas por delante, lo que tú llevas encima. Este año yo vi en Rueda, había 3 extranjeros, antes de empezar el encierro, al lado nuestro, los 3 en sandalias, casualidad, a los 3 los cogió el toro, a los 3. Vale, no pasó nada, no se oyó, no es el caso que estamos hablando, porque fueron revolcones, uno más fuerte que otro, pero los 3 en sandalias. ¿Dónde vas en sandalias a correr un encierro, a arrimarte al toro? ¿Pero quién es el que le dice a esos señores, oye, tú salte de aquí porque no puedes estar con sandalias? ¿Hay alguien que, claro, que tenga esa autoridad para hacerlo? José Luis, Iván, Jorge, ¿quién le puede decir a esos señores, oye, mira, salte de aquí que tú no puedes correr el encierro con sandalias? Hombre, por lo menos aconsejarle por su bien, pienso yo. Sí, pero el ayuntamiento, por ejemplo, algún Bueno, concejal, la Guardia municipal, Civil, por ejemplo. no, sería Guardia Sí, Civil en el caso en de Rueda, sí. por ejemplo. Sí, por ejemplo. La Pero Guardia- claro, pero si hay una patrulla no va a controlar todo el recorrido, una patrulla de Guardia Civil. Protección Civil, también les podía dar mando el ayuntamiento, también. Que sí, pero al final, yo qué sé, o lo mismo están en el bar cuando empiezan el encierro, saltan al recorrido cuando está y ya no los ven. Pero vamos, si es que al final cada uno paga lo que lleva encima, ¿no? Oye, ¿no es igual ser corredor de encierro que ser cortador? ¿Tú corres el encierro y solamente te limitas a correr el encierro o eres cortador de la plaza? Porque no son siempre los mismos, ¿no? No, ni parecido. No tiene nada que ver. Una No cosa tiene es nada correr que el ver. encierro, otra cosa es cortar los toros, Sí, ¿no? sí. Bueno, mira, un ejemplo, Chapi, ¿no? Chapi era corredor nato, ¿no? En la plaza no le hemos visto nunca cortar un toro. Y bueno, no por eso tiene mucho menos mérito, no, tampoco vamos a decirlo. Pero es a lo que más se dedicaba a él, lo que más le gustaba, era a correr los toros. Claro, también yo me imagino que él sabría la diferencia que hay entre correr un encierro en Pamplona a correr un toro solo como el de Traspinedo. No es lo mismo correr al lado de una manada, lo que hemos hablado al principio, con 6 toros que vienen súper mimados, porque un ganadero, los 6 becerros cuando nacen en la finca que van a San Fermín, ya los tiene seleccionados, ya sabe lo que hay, y esos son las joyitas de la corona de la finca. Esos toros van mimados a Pamplona. Un toro que va a ir a Traspinedo de un cajón, ¿qué vida lleva? Esa diferencia también, yo creo que hasta un corredor, un cortador o alguien que se va a meter ahí en ese terreno, tiene que saber que las circunstancias no son las mismas. No son las mismas, no. Luego la juventud tiene divino tesoro, la verdad, porque es así, pero la juventud ahora tiene esa, por ejemplo, a vosotros os gusta hacer, por ejemplo, las jóvenes promesas. Yo, no hay un escalafón en sí dicho, a ver si me entendéis. Yo voy a mi pueblo con 18 años o con 16 años y me meto a una vaca o a un... Claro, para eso se necesita un tiempo. Las escuelas taurinas están para eso y para más, en chavales de 12, 14, 15 años. Pero en el caso, por ejemplo, de un joven, que ahora con todas las prohibiciones que hay, porque fíjate que vas a un colegio y te dicen que no vayas a dar una charla porque los toros están prácticamente prohibidos. Y cuando a un chaval de 16 o 17 años le pica el gusanillo de cortar en su pueblo o de correr en su pueblo, no tiene esa experiencia que tiene que tener, ¿me entiendes? Bueno, se aprende, pues en el caso, por ejemplo, de Olmedo, que han metido vacas, o se van a las fincas, o tal, pero eso hay que enseñarlo de vez en cuando. Un chaval de 18 años en Moraleja, este año también ha muerto por la inexperiencia. Si tú te metes al lado derecho, bueno, y en el caso
si hablamos un poco de dónde fue la chavalita esa que se metió encima de los toros, que quiso pasar. Ah, sí. No me acuerdo. Aldea-Mayor, sí. ¿Cómo era? En Aldea-Mayor. Mayor de- ¿Cómo vas a pasar que hay una manada de toros, porque eran novillos y eran toros, cómo vas a pasar por el medio de una manada, señores? Que estamos, ¿en qué estamos? ¿En que esto es más serio que lo que parece? Bueno, te voy a hablar de eso, pero te voy a hablar de la auténtica afición que hay a los toros en nuestra comunidad, en Valencia, en Aragón, en muchos sitios, ¿qué? Bueno, pues que una vez al año, 2, 3, en un pueblo pequeñito se lidia un novillo, una vaca, un toro, y llega un chaval sin la experiencia suficiente y se mete delante de un novillo. Correrás mucho, correrás poco, pero si no tienes esa experiencia, ¿qué es el tanto por ciento de que ese chaval vaya a ser cogido? Es prácticamente un 80-90%. Pero claro, las tradiciones las estamos mamando de nuestros mayores. Prácticamente en Medina, si os acordáis, y Jorge a lo mejor se acuerda, bueno, pues mucha gente joven pues iba a los encierros y ahora están totalmente en decadencia. ¿Por qué? Porque a las 4, 5, 6 de la mañana ha terminado la consabida discomovida. Y lo único que hacen es, dice, yo voy al encierro, no, me voy a la cama. O sea, eso hay que mamarlo y hay que saber que en muchos casos, en el caso de las asociaciones que hacen concursos para jóvenes promesas, como habéis dicho, pues ¿no te parece que es así? Sí, es así. Mira, Si no, es una de las perspectivas que debemos de tener en cuenta, porque si no, lo único que estamos haciendo es, sobre todo, defendiendo las tradiciones, como son los encierros, los concursos de corte. En el caso de Valencia, fíjate, los toros de fuego, que para mí son los más peligrosos del mundo. No sé para vosotros, podéis hablar un poco si lo habéis visto, pero vamos, un toro de fuego, que en algunos casos hay hasta cuadrilla de mujeres para cortar la cuerda aquella, que es impresionante aquello. Yo cuando lo veía de joven y decía, pero esta gente está... O sea, cada una tiene su tradición. Y luego la cantidad de gente que lleva, porque lleva muchísima gente. El que estamos hablando de que ha habido muertos, porque sí que les tiene que haber. ¿Por qué? Porque hay mucha gente imprudente, la bebida, las drogas, y podemos hacer 50.000 cosas, pero lo que debemos defender es que muchísima gente se coge su coche y se va a Bobadilla, se va a Madrigal, se va, ¿por qué? Porque eso lo lleva intrínsecamente en lo que es las tradiciones en Castilla y León. Antes comentaba Jorge al principio, ¿no? Bueno, pues hay toros que posiblemente vengan tocados y a lo mejor también son más peligrosos, pero no sé si os acordáis del famoso toro ratón, el toro en Valencia, no sé si tenía 13 años, y cada año toreaba más que Morante de la Puebla, ¿no? Sí. Entonces, y era muy afamado, todo el mundo, todas las plazas querían tener al toro ratón ahí, que estuviesen con ellos, ¿no? Y fíjate si no estaba toreado. Claro que estaba toreado, ¿no? Pero, vamos a ver, los toros bravos tienen que tener eso, tienen que tener un picante, tienen que tener un riesgo. El riesgo conlleva a que pueden pasar estas cosas, está claro. Y eso también es lo que trae a mucha gente a las plazas, a ver ese picante, porque ahora tú sueltas un toro manso que es demasiado tonto, que no es bravo, que no... La gente se aburre, la gente también quiere ese riesgo, todo el mundo, los que se arriman al toro y los que lo están viendo desde el tendido, quieren ver ese picante, sabiendo el riesgo que tiene. Bueno, aquí, por ejemplo, yo recuerdo el encierro de bueyes que tenemos. Un encierro de bueyes, bueno, pues acude gente porque es el primer encierro, por estas ganas. Pero 5 encierros de bueyes a las 9 de la mañana, no va nadie. El día 8 con ese encierro de bueyes, no van ni los que tienen ni los que contratan al ayuntamiento para que encierren, ¿eh? Oye, pensáis vosotros, por ejemplo, Ortúñez, Iván, que el próximo año, pues ya concluido el 20, falta todavía Madrigal y Pollos, creo que es el día 6 y 8. Nueva de la Navardiolo también, nacen el día 10. O sea que hacen un toro de cajón también allí. 3 o 4 localidades para concluir el año. ¿Pensáis que puede restar aficionados después de tantas cogidas, tantas muertes? O por el contrario, como está comentando Jorge, ese picante igual dice, bueno, vamos a ver qué pasa el próximo año. ¿Qué piensas, José? Pues yo te voy a decir una cosa, yo he hablado mucho con muchos aficionados, caballistas y demás, y bueno, este año histórico, ha sido histórico y no va a haber tantos espectáculos, pero bueno, yo te digo una cosa, cada vez que un joven o mucha gente que acude a los toros, que lo he hablado mucho en nuestro programa, yo cada vez veo más gente joven,
que se interesa por ello porque era un tabú para ellos, en los colegios, lo que he hablado antes, pero era un tabú para ellos. Y luego resulta... gente joven en la parte seria, la estamos hablando, ¿no? Y en la no parte popular mucho más. Que te lo digan ellos que lo ven. Los concursos de cortes, yo veo muchísima gente... No, ellos te pueden decir los encierros, por ejemplo. Encierro mucha gente joven. Sí, y en las plazas de toros, igual, en las corridas de toros, yo este año que he hecho lo que dice Ortúñez, muchas más que ningún año, yo este año hemos hecho, Ana y yo, 31 festejos de corridas de toros de alguacilillo por toda España. El año que más yo creo que había llegado a 20, y este año pues un 50%. ¿Has doblado más. Entonces? Sí, 31 festejos, 31 corridas de toros han sido. Y es verdad, y se ve mucha gente joven, siempre en muchas plazas ves el tendido joven, tal. Pues sí que hay. Pero yo sigo diciendo, el que lleva a la plaza a la gente es el picante y el riesgo de ver esto. Es el toro. Eso es. ¿Cuánta gente le oyes cuando Pamplona? Hablas con aficionados, amigos, una mierda. Hoy no se han movido los toros. Si hay un encierro, que ya sale un toro peleón, que se vuelve, que tal, al día siguiente va la gente con más interés a ver el encierro. Eso lo sabemos todos que es lo que hay. ¿Por qué? Estamos hablando de animales bravos. Si no se hablara de animales bravos con el peligro que conlleva, pues nos daría igual que soltaran 6 moruchos, limosines, da igual. Pero el animal bravo... Lo que conlleva todo esto, Javier, que lo debíamos de hablar, es la ecología que produce el toro. Y Jorge lo sabe perfectamente y lo sabemos todos. Pero la ecología que produce el toro, porque fíjate que hay que seleccionar. En el caso que dice Jorge, pues este año pues tiene que ser el producto, por ejemplo, de Dolores Aguirre, digo corridas duras, pero todo eso lleva una selección, inmensos terrenos. El caballo hace falta para estar, inmensos terrenos, prados, piensos, todo eso produce lo que es una tradición tan importante como es el toro en la calle. Primero en la calle, porque es donde ha nacido prácticamente lo serio, y primero en la calle, el traslado de los toros, los bueyes, encierros tan importantes como el nuestro, como el de otras latitudes, porque siempre me refiero siempre al mismo, pero vamos a ver, esa es la ecología tan importante que es la que debemos de defender y dárselo a nuestros hijos, y sobre todo a gente que no lo conoce, porque luego van a una ganadería y dicen, que han muerto 16 personas este año, pero yo veo en el campo que no hacen nada los toros. Yo he ido a recorrer en un campo y he visto que había madres, que había vacas, que había novillos, que luego se reproducen los sutreros, que luego hay toros inmensos para una corrida de toros o para un encierro como el de Pamplona, como acaba de decir Jorge. Pues todo eso, como no lo enseñemos y lo cuidemos, luego las perspectivas de que este año ha sido tan histórico y que ha habido muertes, no lo podemos obviar. De ninguna manera lo vamos a obviar, pero vamos, que haya una divagación tan importante. Es que han muerto... Bueno, vamos a ver. Vamos primero a que el toro es una ecología importante. El toro deriva de que hay un campo inmenso, de que en todos los... Sin el toro, en los pueblos, la economía, que también lo debíamos de hablar, la economía no hubiera sido tan defendida. Ahora mismo, con todo lo que es la economía, que lo estamos pasando muy mal, han subido el azúcar, ha subido no sé qué, ha subido no sé cuál. En los pueblos, cuando se hace un encierro, se sube el índice prácticamente un 100%. ¿Por qué? Porque acude la gente, gasta primero la gasolina, luego los bares, luego el almuerzo, hay que llevarle. Todas esas tradiciones son importantes de dar a conocer a la gente joven, que es importantísimo, y sobre todo lo del toro. El toro a mí muchas veces, yo cuando ha habido gente que me ha llamado, y en muchos casos hasta me ha ofendido, porque paseas por una plaza, hacemos un programa taurino, y ha habido gente que, ¡asesino! Espérame un momento, vamos a ver. Tú me llamas asesino por algo, pero tienes que, primero, yo te defenderé mi postura y tú defiendes la mía. Y yo he llegado a llevar a gente, a chavales de 14, 15, 16 años que no sabían lo que era un toro, y les he llevado a una ganadería cerquita y les he dicho, mira, empezando por la ecología. Es que ¿cuántas ganaderías en España? Pues mira, hay 780, 800 ganaderías de este terreno, que son, voy a poner 100 hectáreas,
en este terreno hay que cuidar las madres tienen que procrear, luego esto, pues es que yo esto no lo sabía, claro, si no te informan, si además que divagan completamente, hay ahora una ley animalista que no se van a poder cruzar los perros, ¿no? O sea, sí, todo eso a mí me produce muchas veces risa. Pues fíjate, pero... Ortuñez, que estamos hablando ahora mismo de un diente de sierra y está recuperando, de nuevo está en buen momento, porque hace una década pues casi te costaba trabajo decir que te gustaban los toros, porque poco más que estaba mal visto, pero ahora parece que eso ha vuelto. Mira, estuviste en La Flecha, ¿no? Sí. La plaza no se cabía una... ¿no? Ninguna filé. Estaba la plaza completamente llena para un concurso de cortes. Estamos hablando de La Flecha, o sea que... ¿Vosotros vais al campo? Nosotros sí. ¿Vais al campo? O sea, celebráis una convivencia, igual que Jorge irá al campo, yo voy al campo, y desde ahí nace la afición. ¿No la afición, sí. Yo voy mucho, yo voy a la de Manolo, a de Tauro Tormes, voy mucho. Bueno, de hecho, pero te quiero decir que como asociación, a lo mejor hacéis alguna... No, de momento excursiones no hemos hecho. Pues eso sí que lo defiendo yo mucho y de verdad creo que es el primer paso para que cualquier asociación, sea de la forma que sea, y ahora con todo que a mí me ha resultado de verdaderamente positivo, todas las ganaderías son ecoturistas, o sea, van mucha gente de Francia, mucha gente de todas las partes y las asociaciones van mucho. Antes veíamos que a lo mejor iban 3, 4, 5 asociaciones, pero ahora inmensa. ¿Y Francia? Madre mía, Francia, impresionante. Jorge, estamos hablando del impacto económico, ¿no? Como dice Ortuñez, para cualquier localidad, soltar un toro de cajón, soltar un toro o un encierro es señal de que vas a tener el pueblo con gente, ¿no? Más que en Nochevieja, así de claro, o más que una fiesta grande. En cuanto se suelta, no un toro, sino una vaca, un cachito vaca que se suelte, ya ese pueblo sabemos que es un lleno fijo, ¿no? Y está claro que eso hay que fomentarlo, hay que ser realista y ser consciente de lo que eso nos trae, pero lo que hizo Ortuñez, hay que darlo más a conocer a la gente que está fuera de este mundo. Pero a lo mejor, más que las asociaciones, pues claro que tienen que colaborar, tienen que hacer pero yo lo achaco mucho más los medios de comunicación. Si los medios de comunicación explicasen o trajeran más de cerca este mundo, la gente se picaría más, porque yo lo he visto muchas veces, ¿no? Y además lo digo, lo tengo en casa. Ana lleva 2 años conmigo, no había visto un toro en su vida. Ahora mismo es una aficionada del copón. ¿Pero por qué? Ha visto muchas corridas en el callejón, hemos estado muy metidos en este mundo. Ahora sabes lo que es un tercio de banderilla, sabes lo que es para lo que es el caballo de picar, sabe lo que es una revolera, sabe lo que es una Verónica. Pues bueno, eso es lo que no sabe casi nadie, incluso gente que va a las plazas. A lo mejor los medios de comunicación tenían que ser conscientes de ello y retransmitir, como todo el mundo sabe de fútbol. ¿Por qué? Porque hay 100.000 comentaristas que te explican la jugada, te ponen las líneas de los jugadores, tal, todo el mundo sabe de... Eso en el mundo del toro no pasa. Y realmente se podría hacer igual. Tanto en lo serio como con los cortadores, como con las estructuras de un encierro a caballo, las formas, las líneas que hay que llevar. Eso a lo mejor yo creo que habría que fomentarlo. Y es una cosa que nadie ha hablado nunca de este tema. Jorge, también depende un poco de la zona de España, porque por ejemplo Andalucía, su canal temático de Andalucía, Canal Sur, pues da sus festejos taurinos. Sí. Pero yo creo que la TV3 de Cataluña no. Vale, por supuesto. Ni la gallega tampoco. Es ¿no? verdad. Entonces, pero, un poco pero en Castilla y León, y te lo digo a ti, Javier, no hay ninguna que retransmita una corrida y que diga, ahora está pegando una Verónica, ahora una media, ahora está cogiendo, yo qué sé, en la suerte contraria para matar. Tal. Cosas que eso solo puedo decir que se habla en ese mundo Javier muy no interno. Javier no te va a responder. Sí, porque a lo mejor es profesional. Vale, por supuesto. Los medios de comunicación, mira. Yo creo que lo tendrían que explicar más. Quiero un poquito lo que yo he vivido un poquito, bueno, porque llevo aquí una cantidad de años, pero también he hecho algún curso de periodismo y alguna cosa divagando, porque ha habido alguna charla y demás.
pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque ahora mismo está muy mal visto desde hace 20, te voy a decir 15, 16, 17 años, que un medio de comunicación no pueda tener, por ejemplo, para una corrida de toros, publicidad. ¿Qué te parece? Eso no existe. En una corrida de toros no hay publicidad. Claro, ¿de qué vive una televisión? De la publicidad. Una corrida de toros, al igual que un encierro. Por ejemplo, el encierro de Cuéllar se retransmite por Tele 8, Tele 7 de Castilla y León y algún encierro más. Solo hacen un pequeño esquejo, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos los, por ejemplo en Cuéllar, se han animado todos los medios de, o sea, todo el medio de comunicación ese ha llegado y pide un dinero importantísimo a todas las casas comerciales de Cuéllar. ¿Pero por qué? Porque allí, en la retransmisión de ese encierro, se puede poner una faldilla abajo en la cual, al igual que hacemos nosotros en nuestra televisión, que también lo hacemos. ¿Por qué? Porque tiene que subsistir esa televisión. Pero es muy difícil, ¿por qué? Porque hay un tabú importante en todos los medios de comunicación. Fíjate que El País, el periódico El País, era el periódico que más información taurina tenía. Ni una sola coma. Ahora, no te ponen ni tan siquiera que Rivera Ordóñez ha hecho una inclusión en un programa rosa. Pues a lo mejor, yo qué sé, el día que murió Fandiño, fíjate hasta dónde os llego. El día que murió Fandiño, el periódico El País llevaba casi 11 años sin hablar de toros. Y sin embargo, la muerte la reflejó prácticamente en todo, fotografías, esto y lo otro. Señores, hay que ser coherentes. Pero ¿qué pasa? Que si el medio de comunicación diferente, como puede ser El Mundo, que sí que refleja, marca antes, en un periódico deportivo se hablaba de todas la feria de San Isidro y se hacía un esquejo, ¿me entiendes? Y ahora mismo que un medio de comunicación hable de toros, además es arriesgado, te lo puedo decir, yo le voy a Javier. contar una cosa. Nosotros, nuestro canal oficial de YouTube, pues hace bien poco, en la fiesta de Olmedo, tuvimos una sanción, no podíamos emitir vídeos, pues estamos sancionados por poner una capilla de Olmedo. O sea, que en YouTube no puedes Bueno, poner... A lo mejor empieza el poner- problema por ahí, ¿no? ¿Sabéis que, Pero yo... ¿sabéis que Facebook, no sé si lo digo bien, Sí, sí. bueno, pues tapa las imágenes de toros. y demás? O sea, hasta eso, la poca libertad. Sí, pero tapa la imagen, ¿no? Pero te deja que sigas poniendo cosas. Pero si de repente dice, tú has puesto ahí un toro, fuera, eliminado de la lista, no pone toros, nadie, porque si no te echan de ahí. Entonces, Eso, Jorge, debíamos de hablarlo largo y tendido porque ha habido charlas y charlas. Fíjate tú que en Madrid, por ejemplo, ahora se está hablando mucho en la Plaza de Toros de las Ventas, que a mí me gustaría que la gente, y en alguno de nuestros programas hemos puesto alguna charla, ¿no? Y es muy bonito de que la gente joven, cuando va a una charla y te pregunta eso que acabas de decir tú, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación y dicen, anda, pues yo no sabía que en El País no se escribía. Y sin embargo, pues se dice esto. Y los encierros de Pamplona, pues tal. O los encierros de Pamplona, tal. ¿Me entiendes? Y bueno, los medios de comunicación ahora mismo, desde hace 11, 12 años para acá, es muy difícil que te retransmitan el canal temático. @toros, Y luego tenemos infinidad. Yo, por ejemplo, como soy un amante de esto, pues muchas veces le digo a Javier, digo, ¿qué locuras hago? Que me quedo hasta las 3 de la mañana viendo en un canal de no sé qué de México, viendo la corrida de toros de Pachuca o de Tlaxcala. Y fíjate, y cogen, y ellos mismos se cogen su camarita y tú puedes ver la corrida de toros esa, ¿me entiendes? Pero los medios de comunicación es complicadísimo. ¿Por qué? Porque ahora mismo tiene que ser una cosa determinada. La muerte de Chapi, por ejemplo, cuando nosotros prácticamente el miércoles o el jueves, pues ya nosotros habíamos hablado aquí, pues que la ha cogido muy fuerte y tal y cual, pero luego lo que viene detrás, el favor que ha hecho Chapi, pues que ha donado sus órganos, por lo que sea, ¿me entiendes? Eso no lo han dicho ninguna de las cadenas, lo ha dicho Javier, porque se ha hecho un homenaje en esta cadena a un señor que conocíamos y vecino del pueblo, que tengo que darle enhorabuena tanto a Javier como a todo el equipo de televisión, porque no te creas que en todos los sitios hacen esto, ¿me entiendes? Porque fíjate que tenemos el caso, a lo mejor estoy hablando mucho,
Pero tenemos el caso, por ejemplo, de aquel corredor que murió. ¿De dónde era? El corredor que murió en Pamplona. La cantidad de homenajes que se han hecho en Pamplona, pero no se ha hecho prácticamente ninguno en su pueblo, que tenía una alcaldesa que era antitaurina. ¿Qué te parece? O sea, sí. tenemos una divagación completa en todas estas series de aspectos que tenemos, pero bueno, los medios de comunicación que se atreven, como es el nuestro, como es, si aunque diera una corrida solo, fíjate que se han hecho en Tele8. Nosotros damos todos los años la corrida, intentamos dar la corrida de Medina cuando hay. Y tenemos problemas para dar la corrida de Medina. Fíjate que en la 8, cuando la Fundación de Toros de Lidia, a nosotros nos llamaron, a mí me llamó la asociación y tal, nos llamaron y nos dijeron, bueno, ¿qué os parecería si retransmitiéramos la serie de novilladas sin caballos, que una de ellas la hicieron aquí, cuando estábamos en plena pandemia? ¿Con qué nos va a parecer? Es fabuloso. Y si tenemos que ayudar, os ayudamos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Para programar no solo lo serio, que estamos hablando de lo tradicional, estamos hablando de lo tradicional del encierro de Cuéllar, en Segovia, prácticamente en toda la provincia, y si tú te metes en el ordenador, ves el encierro de Cuéllar, todo a la hora, el momento y en directo. ¿Con qué? Con una faldilla, pero lo que te digo que... pero yo a lo que me iba no era al tema de retransmisión, sino a enseñar un poco lo interno, que solo se ve desde muy de cerca. Pues hay un programa en Canal Andalucía, Toros para Todos, sí, vale, pero yo creo que a lo mejor habría que fomentarlo un poco más abierto y llegar y decir, no solo el tema de una corrida, o decir, mira, este novillo va mejor por este pitón que por el otro, o este está haciendo este extraño, o está distraído. Una cultura. O sea, eso es lo que estamos hablando. Todo el mundo nos acordamos de las chilenas de Hugo Sánchez. ¿Por qué? Porque las hemos visto todos y nos lo han explicado desde que le centraban a 50 metros, ¿no? Y sabemos toda la mecánica de las chilenas aquellas famosas. Pues entonces a lo mejor eso es lo que había algo parecido a esto, con el tema del toro. Y concluyendo, hemos pasado una noche agradable con nuestros amigos. Jorge, gracias por venir. Por cierto, que como tenemos tantos amigos, Jorge es el presidente del Águila Real. ¿Cómo tenemos el tema de galgos ahí, el del Águila Real? Bueno, pues de momento bien, pasamos con nuestro representante, se clasificó para octavos, ahora está en sorteo. Le toca correr contra el Club de los Magníficos de Ávila y correrá este fin de semana, todavía no sabemos el día ni dónde, pero este fin de semana nos jugamos los octavos, a ver si tiene suerte y pasa al cuarto. Mucha suerte. Ojalá. Iván es el presidente de la Soterraña de Olmedo, que en 10 días tenéis ahí la primera eliminatoria, ¿no? La primera eliminatoria ahí en el juzgado. Vais a ir al lado del Edesma, que tenéis ahí allí a ver qué tal se da, lo haremos lo mejor posible. Y luego ya en mayo tenemos la final en Olmedo. ¿Son de jóvenes promesas? De jóvenes. Claro, están asegurados con ambulancia y todo, aunque sea en finca, y mayores de edad. Sí. Nosotros nos dejamos que sean menores de edad, mayor de edad. Siempre nos tienen que dar el carnet. Les pedimos un procedimiento de vídeos como cortan para ver porque son gente que no conocemos, si vale o no vale, porque nosotros no ponemos a los chavales en riesgo. Pues ya una especie de escuela, ¿no? Exactamente. Porque eso es así. Ya veremos la final en Olmedo a ver qué es lo que pasa. Ortúñez, a ti te espero el próximo jueves, nada, para hablar de nuestro programa. ¿Ibas a decir algo antes de finalizar? No, lamentar, pues oye, sobre todo la de un paisano como fue Chapi. Desde aquí darle nuestro homenaje y sobre todo descanse en paz a su familia, que también lo estará pasando muy mal. Y como, fíjate que era una conversación que teníamos siempre, este chico fue presidente de la Asociación de Encierros, y bueno, pues en algunos casos pues ha habido muertes, por ejemplo, de cáncer y demás, y estábamos en una divagación, y es lo que hemos hablado antes, y que decía él, me acuerdo de aquellas palabras, y decía, yo prefiero que me mate un toro antes de que me coja un cáncer, de que me coja algo. Este señor era un deportista nato. Estuvo prácticamente 2 meses con que estaba amarillo, estuvo en el hospital metido, hizo una amistad, ya se conocían mi mujer y él, pero bueno, lo pasó mal. Pero era un tío deportista, un tío bueno, una amistad sensacional. Y en aquellas comidas que hacíamos entre pues taurinos, en nuestra asociación y demás, y aún en una cena, pues
el otro día lo hablábamos, el tesorero y demás, y lo hablábamos y decíamos, ¿te acuerdas aquellas palabras que nos dijo, que nos quedamos todos? Dice, prefiero que me mate un toro antes de pasar un cáncer o pasar una enfermedad. He estado 2 meses metido ahí, he tenido una enfermedad fuerte, me gusta correr, pero mi afición a los toros la llevo en la sangre y prefiero que me mate un toro. Fíjate aquello. O sea, es una cosa que en muchos casos se me ponía la piel de gallina aquel día que estuvimos en el tanatorio y demás. O sea que lamentar todo eso y los 16 más, o las 15 más, porque han sido en definitiva muertes que no hubiera querido nadie y que ha sido históricamente una de las temporadas que a lo mejor ya no volvemos a vivir, tan grandes de cuantía. Oye, así es. Empezamos en el mes de marzo y acabamos dentro de 15 días. Jorge, Iván, José, gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias.